Buenas noches, viajeras y viajeros. Hasta hace algo más de 4 años, Birmania, la República de la Unión de Myanmar, era un país absolutamente enigmático. Tenía un halo de misterio, un halo de historias de mucha cultura antigua, de maneras muy típicas de vivir, de grandes bellezas paisajísticas, tanto urbanas como naturales, Lago Inle natural, Bagan, urbana de siglo IX, X, XI y XII, que la hacían un país muy deseable, pero que por unas razones o por otras no se viajaba allí. Realmente había un motivo de fondo político, y es que el país estaba gobernado por una dirección militar, por una dictadura militar con un triunvirato que logró que el mundo occidental, encabezado como siempre, como no, por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, etcétera, etcétera, tuviesen prohibido acudir a aquel país. Curiosamente, en España y en Italia no existía esa prohibición, pero nuestra vocación no era tan viajera como la de estos otros países y era muy poca la gente que acudía allí, entre otras cosas porque los turoperadores se arriesgaban poco a programar viajes a aquellas latitudes. Por motivos probablemente casi un poco personales, allá por el año 2006, a este programa Viajeros le entró una ansia tremenda de conocer lo que ya llamábamos Myanmar, y hasta allí nos fuimos a ver qué había dentro y qué se podía ofrecer a nuestro amadísimo Club Viajeros Solitarios. Tras aquel viaje volvimos con los ojos redondos, absolutamente enamorados de un país natural, curiosamente sin complejos, con una belleza como imaginábamos y absolutamente delicioso. A partir de aquel momento comenzamos a diseñar un viaje que en 2009 salió con un grupo de viajeros solitarios que creo que gozaron muchísimo de aquel país. Final de 2011, en 2012, se acaba el bloqueo militar, comercial de todos los países occidentales. Aung San Suu Kyi, la tremenda líder política, demócrata, premio Nobel de la Paz, fue liberada de su arresto domiciliario, empieza a participar del gobierno y ya en 2015 se la nombra ministra de Asuntos Exteriores y de la Presidencia, puesto que al que tener hijos de nacionalidad extranjera, tiene hijos de nacionalidad inglesa, no se la permitía ser primera ministra, aunque de hecho es primera ministra en la sombra, ¿no? Vale, el mundo empieza a ebullir y comienzan a llegar allí viajeros y a aparecer más y más viajes programados a este país. Sinceramente, desde el Club Viajeros Solitarios, desde Viajes Margali, pensamos que es el momento de ir sí o sí. No podemos permitir que se extienda más, que poco a poco se vaya llenando de turistas que muchas veces no saben ni lo que buscan, y empiece a convertirse en un país más dentro del sudeste asiático, países bellísimos, pero que no gozan de esa virginidad de verse casi libres de turismo. Hemos programado un viaje que saldrá el día 15 de noviembre y que probablemente ofrezca por lo menos lo imprescindible del país y aspiramos a que algo más. Les invitamos a que vean un reportaje que vamos a ofrecerles dentro de unos breves momentos sobre esta maravilla del país que es Myanmar. Y seguro que luego les apetecerá muchísimo visitarlo. Ahí vamos, les dejamos con ese vídeo. Buenos días, mis amigos viajeros. Buenos días en medio de un monzón desde Yangon, la capital de la antigua Birmania, del antiguo reinado de Birmania, hoy convertido en la República Militar de Myanmar. Quizás uno de los últimos paraísos perdidos en mitad del universo donde habitamos. Digo, uno de los últimos paraísos perdidos con todos los inconvenientes que también pueda tener, pero este es el reino de la paz, de la sonrisa, de la quizás falta de picaresca y de la falta de teléfono móvil, de la escasez de internet. En algunos puntos lo hay, pero en resumen el paraíso.
Nos encontramos en mitad de la ciudad, en un hotel, en el Hotel Nikko, quizá de lo más moderno que hay, pero con corte muy clásico. El entorno que ustedes ven es nuestro jardín, y desde aquí comenzaremos un recorrido de 16 días atravesando todo este país. Próximo a las 7 de la tarde, cuando el sol acababa de ocultarse, aterrizamos en el viejo y deteriorado Aeropuerto Internacional de Yangon, conocida mundialmente como la capital del país, aunque hace ya 5 meses que no lo sea. Tras un breve paseo por el Jardín Real sobre el lago Kendawi de Yangon, comenzó nuestro auténtico recorrido por este sorprendente país, Myanmar. Desde el aire camino de Jejo, pudimos apreciar las enormes inundaciones que el país sufría con estoica naturalidad y sin gemidos. Pronto aterrizamos en el aeropuerto de Jejo y nuestro coche debió casi navegar en el camino hacia el lago Inle. Debimos preguntar cuál era hoy el camino transitable. Pronto llegamos a Nian Shue, el mayor pueblo del lago, donde deberíamos tomar nuestra lancha hacia el hotel. La actividad en el puerto era constante. Continuamente salían o pasaban esas típicas lanchas tipo traineras a motor. Nuestro hotel, el Ninle Princess Resort, resultó ser una de esas joyas que solo en Asia o en los mares del sur se pueden encontrar. Cabañas palafíticas individuales en madera de teca y en medio de un tremendo jardín de agua y flores. Poco después de la salida del sol, iniciamos nuestro primer recorrido por el lago. Desde la salida del hotel hasta el centro del lago ha de hacerse sin motor, por motivos ecológicos y de preservación del entorno. Pudimos comprobar la curiosa manera de remar, impulsando el remo con una pierna. Atrás íbamos dejando la bella estampa del Hotel Inle Princess Resort, de 8 años de antigüedad. El lago Inle es uno de los destinos obligados de todo viajero que visite Myanmar. Está situado a 1320 metros de altitud, rodeado de espectaculares colinas y montañas. Nunca hace excesivo calor, e incluso en enero es quizás de los pocos lugares de este país donde por la noche se necesite un jersey. Este hermoso lago mide 22 kilómetros de largo por 11 de ancho. Nian Shue, donde embarcamos ayer, es la principal población de las 11 que pueblan el lago, sumando un total de 125.000 personas, de las que 70.000 viven en palafitos costeros o en islotes. La mayoría son de etnia intia, procedentes del sureste de Myanmar, de donde llegaron en el siglo XIV. La zona disfruta de una relativamente próspera agricultura, siendo los principales productos tomates, arroz, calabazas, coliflor, nuez de betel, papayas, mangos, melones y bananas. Muchos de estos cultivos se dan en jardines flotantes que brotan en mitad del lago. Navegando por el lago se aprecia una gran actividad. El lago es su gran vía de comunicación y sobre ella, en sus típicas y alargadas barcazas, podemos encontrar escolares yendo a la escuela, transportes de mercancías o particulares que atienden sus más diversas necesidades. Justo en mitad del lago llegamos al pueblo de Nang Hu, donde dentro del agua nos recibe su espectacular pagoda llamada Paung Dau O, con más de 50 estupas.
Frente a ella, los artesanos han creado un importante mercado de artesanía que empieza a gozar de gran aceptación entre los viajeros. En el interior del mercado es posible contemplar a un reducido número de las pocas mujeres jirafa existentes en la región. Se trata de mujeres de la etnia Karen, con sus cuellos deformados por el uso progresivo de anillos metálicos superpuestos alrededor de sus cuellos, llegando a colocarse hasta 25. Sin entrar a valorar esta costumbre propia de la tribu, nos parece poco ético el explotar comercialmente la costumbre, habida cuenta que si alguna de estas mujeres se les quitasen sus anillos, moriría, pues no podría sostener el peso de sus cabezas. Del pueblo de Nahu y su preciosa pagoda, nos despidió una de las cenas de Budas que ocupan los altares laterales de sus estupas. Ante nuestra agitada emoción desbordada en los pueblos flotantes del lago Inle, la vida continúa monótona, pacífica y bella, ajena completamente a las influencias foráneas. Estos pueblos en su interior tienen una urbanización mixta entre pueblo convencional, con sus calles y sus casas sobre pilares acuáticos, comunicadas entre sí por pequeños puentes. Nuestro día continuó recorriendo este fantástico e impensable lago Inle. Estamos en la mitad del país de Myanmar, Birmania, como le seguiremos llamando la mayoría de las veces, y rodeados de tribus y de personas que creeríamos que solo se ven en las películas. En este momento recorremos uno de los múltiples pueblos que se encuentran en este lago. Nuestro recorrido por el lago Inle nos llevó a continuación hasta el pueblo de Nampan, absolutamente integrado en las azules aguas del lago. Como no, en lugar principal de la aldea brilla reluciente el capirote de la pagoda local, completamente recubierta de panes de oro, así como otra de mármol blanco. También es localmente muy famosa su pagoda Paun Daun U, de la que han realizado una réplica instalada sobre un barco y todos los meses de noviembre le hacen recorrer los canales del lago. Al final del lago remontamos 500 metros el curso de un caudaloso río que aquí vertía sus aguas. Nuestro objetivo sería la aldea de Inle Boy. A la entrada del pueblo, en la ribera, sorprendimos a dos jovencitas que ocupaban su tiempo en lavar sus utensilios de cocina y en darse un buen baño personal. Sin duda debía de tratarse de una actividad de su vida cotidiana y lo realizaban con la máxima naturalidad, sin importarle en absoluto nuestro interés. Un vecino del pueblo se unió a las dos señoritas y también parecía dispuesto a las labores de higiene. Pero lo que verdaderamente nos dejó perplejos fue encontrar esta pequeña joya de galería de arte perdida en este pequeño pueblo en mitad de la selva. Se llama Inle Boy Art y es propiedad de un amigo de nuestro guía acompañante y ya amigo Zoe. Evidentemente, compramos un precioso cuadro de rojos monjes y estupas amarillas por apenas $30. La selva que aquí nos encontramos la constituyen básicamente grandes bosques de caña de bambú, de enormes cañas de bambú convertidas en árboles. Remontando a pie un riachuelo afluente del río, encontramos este monasterio, donde tres jovencitos monjes jugaban divertidos.
sin duda les complacía nuestro interés por ellos. Desde el monasterio sale un largo camino cubierto donde aún aparecen restos de un mercadillo matutino. En él que encontramos preciosas marionetas tan del gusto de las gentes de estas latitudes. Al final del largo pasillo aparecen las ruinas de una vieja pagoda con más de 100 estupas, cuya leyenda habla de crueles matanzas de todos los miembros de una gran familia en cuya memoria levantaron las estupas. De regreso a Inliboy, el número de jóvenes haciendo su limpieza se había multiplicado. Niños, niñas, jovencitos, jovencitas aprovechaban un recodo del río para asearse a fondo. Llegamos a la conclusión que al finalizar la jornada con la caída del sol, los jóvenes se toman su tiempo en acicalarse para estar presentables en el nuevo día. El sol comenzaba a ocultarse y el cielo amenazaba lluvia. Emprendimos la navegación de regreso a nuestro hotel. La noche ya se cernía sobre el lago cuando llegamos al Ningley Princess Resort. La misma sensación de paz de la mañana lo envolvía todo. Desayunar tras la salida del sol en la terraza de este hotel es uno de esos privilegios que, si uno tiene la oportunidad, no debería perdérselo. La vista sobre los canales y los manglares, con una tenue luz de madrugada, y el suave remar de los marineros en sus lanchas, produce una sensación difícil de describir. Mejor, contémplenla. Nuestro coche no pudo acercarse al puerto a recogernos para iniciar el camino hacia Pindaya. Las inundaciones lo impedían. Debimos utilizar un trishow para llegar hasta él y poder iniciar el viaje. En mitad del camino, un par de jóvenes paseaban a lomos de una vaca y un búfalo, mientras los animales pastaban. Nos admiró la estampa del morenito sobre el búfalo, protegido por su paraguas de papel que le protegía del sol. Al mediodía, tras sufrir una lluvia torrencial, llegamos a la famosa cueva de Pindaya, que aparece colgada de la ladera de una verde y bellísima colina. La leyenda cuenta que 7 bellas princesas fueron capturadas por la maligna araña gigante y encerradas en la cueva. Un valiente e intrépido príncipe, ayudado de su arco y sus flechas, acudió al rescate de las doncellas, acabando con la araña y liberando a las princesas. Fue en el lago Baddaló donde se bañaron las 7 princesas una vez rescatadas por el príncipe. Desde la pagoda basa hasta la entrada de la cueva había que subir 332 escaleras. En el interior de esta enorme cueva, a lo largo de los siglos, se han ido reuniendo hasta 8.000 figuras de Buda. El panal representa el conjunto de todos los Budas. La cueva permaneció perdida hasta que hace solo 80 años fue redescubierta. Desde entonces, innumerables fieles han adoptado a cada uno de los Budas y le han ido recubriendo de panes de oro. A día de hoy es uno de los lugares de culto que mayor número de peregrinos budistas atrae. Los primeros Budas fueron colocados en esta cueva en el siglo XIII y hoy reúne imágenes de bronce, de piedra y de madera de teca. En medio de las imágenes encontramos al jefe de los espíritus, responsable de la seguridad de todos los Budas. Nuestra siguiente etapa nos condujo al pueblo de Kaló, en el centro del país. Aquí pudimos conocer una de las costumbres más extendidas en Myanmar: masticar hojas de petel. Sobre una hoja de este árbol se juntan cal, tabaco y petel, que una vez envueltos la gente mastica con verdadera adicción para luego escupirlas.
la boca les queda teñida de rojo. Nuestros amigos las preparaban para venderlas. El mercado de Caló nos encantó tanto como todos los que visitamos. El tremendo colorido y la gran mezcla de tribus que aquí se dan cita convierte a los mercados en algo imprescindible de visitar en Myanmar. Las zonas del pescado y las verduras reúnen las escenas de mayor colorido. De nuevo en la carretera, continuando nuestro recorrido por este increíble país. En los campos cercanos encontramos a este grupo de campesinas que animadamente y con alegría realizaban sus tareas agrícolas. Unos kilómetros después, bajo un puente, un pastor de búfalos bañaba a su rebaño en el río para ayudar a desparasitarles. El pastor orgulloso nos mostró sus dominios sobre los animales.